Bienvenidos al evento que tenemos programado para hoy. Hoy contamos con la compañía del profesor Rafael Borges Abunta. Eh, el profesor Rafael es investigador del Departamento de Humanidades de la Universidad Santo Tomás, sede Tunja. Rafael también es licenciado en Filosofía de esta casa de la Universidad de San Buenaventura. Es magíster y candidato a doctor en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Rafael también es director del Centro de Investigación de Estudios Generales de la Universidad de Santo Tomás y actualmente es líder del Grupo de Investigación Expedicionarios Humanistas. Es miembro activo del Centro de Estudios Educativos Enrique Lacordaire, y qué pena ahí por la pronunciación, y colaborador de la maestría en Pedagogía de la misma universidad. Profesor Rafael también es autor de diferentes libros y artículos que se enmarcan en las líneas de investigación que le interesan a él, que son la filosofía moral y la teoría política contemporánea. Yo le quiero agradecer a Rafael por acompañarnos. Le damos la bienvenida a Rafael, también a todos los participantes. Su ponencia se titula El narrador como testigo moral, una aproximación benjamiana al problema de las víctimas. Le recordamos que esta hace parte del coloquio de docentes y egresados que organizan los programas de filosofía de la Universidad de San Buenaventura. Entonces les agradecemos a todos, le agradecemos también a Rafael por acompañarnos y yo le cedo la palabra a Rafael para que nos comparta su exposición. Muchas gracias, Rafael, por estar aquí. Muchas gracias, profesor Andrés. Muy buenas tardes a todos. Les agradezco de antemano por este espacio que me han brindado para compartir algunos adelantos de la investigación que vengo realizando y que está orientando la doctora Tulia Almanza, maestra, profesora también desde que hice mi pregrado en esta casa, la Universidad de San Buenaventura, y que pues ahora también me ha acompañado, me ha orientado muy bien en esta investigación doctoral. Voy a compartirles un momento, digamos, de esa investigación. Voy a compartirles una partecita, digamos, que vengo trabajando al respecto, que se intitula básicamente El narrador como testigo moral, una aproximación benjaminiana a la memoria de las víctimas. Voy a permitirme compartir pantalla. Quisiera que, por favor, no sé, profe Andrés, me confirme si se puede ver la pantalla, se puede ver la presentación. Sí, ahí ya estamos viendo. Ahí Muchas listo. gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, iniciamos esta presentación básicamente con un libro que no es, digamos, de Benjamin, es un libro que salió hace poco, que se llama Ética del Recuerdo, de un filósofo, pues digamos, que ha causado como tal bastante buena impresión sobre este tema, Avishai Margalit. Este libro, en Ética del Recuerdo, él plantea, digamos, algunos aspectos que están centrados en la discusión actual sobre la memoria de las víctimas, está centrado en la actualidad, digamos, sobre estas preguntas de cómo se constituye la historia, qué relación tiene la historia con la ética, con la moral y demás. Y el punto de partida está relacionado con dos conceptos, o más bien dos categorías que desarrolla en la obra, en dos capítulos de la obra, y que a mi juicio, pues también puede ser un juicio, digamos, un poco, digamos, sesgado. Yo pienso que quizás toda lectura requiere siempre nueva investigación, nueva interpretación, pero que a mi juicio y por el momento, después de leerlo y trabajarlo, encuentro una tensión entre estos dos conceptos, una tensión entre esta categoría del recuerdo compartido tal como la trabaja Avishai Margalit en el libro y también la categoría del testigo moral. Hay una riqueza enorme en este libro. Sin embargo, leyéndolo muy detenidamente, uno encuentra una pequeña tensión entre estas dos categorías que quiero ilustrar a continuación. Es importante mirar la atención para entender el punto de partida de la obra que, digamos, nos cita o nos convoca en este coloquio. Entonces, en la primera categoría está el recuerdo compartido, ¿sí? Que pues muchos la manejan como memoria colectiva. Él la esboza así como recuerdo compartido y tiene una razón de ser. Básicamente el recuerdo compartido se concibe como una construcción social, del mismo modo como una lengua es una construcción social y por consiguiente está vinculada a la tradición.
Ahora, aquí la tradición pues no se entiende como, digamos, el canon de textos o de bienes culturales que se transmite de generación en generación. No solamente es eso, sino que se habla aquí de la tradición como transmisión o como, digamos, transferencia también de experiencia. Es lo que subyace como tal a esa transmisión de bienes culturales. Las familias, los clanes, los linajes, las naciones, las comunidades religiosas, por ejemplo, son casos de comunidades naturales del recuerdo compartido. Estas comunidades tienen agentes y agencias de memoria, que son personas e instituciones encargadas de preservar y difundir los recuerdos compartidos. Y es una labor que, en el caso, como lo plantea, digamos, al comienzo del libro Margalit, es una labor que está motivada por el cuidado, es una preocupación por el interés, digamos, una preocupación que está mediada por el interés por el bienestar del otro, y allí surge como tal esa, llamémoslo así, intencionalidad de recordar a aquellas personas que son más allegadas a nosotros y que de algún modo, pues, o de muchos modos, constituyen, digamos, nuestro mundo. Vemos, por ejemplo, aspectos, monumentos, por ejemplo, que este lo conocen todos o lo conoce mucha gente. Es un monumento que se encuentra en el puente de Boyacá. Se me olvidó decirles que les estoy hablando desde la ciudad de Tunja, y pues esto es, digamos, muy cercano a mi contexto. También encontramos, por ejemplo, este monumento, este queda arriba de mi casa, es un obelisco desde donde se piensa que Bolívar y su ejército avisó dónde venía el ejército, digamos, enemigo, y pudo hacerle frente precisamente en el puente de Boyacá, un poco en decadencia, y pues ahí también hay una reflexión sobre en qué medida la memoria compartida tiene, digámoslo así, vida y también su momento de decadencia, ¿no? También lo encontramos, como encontramos la memoria compartida en calles, en nombres de calles, en instituciones. Esta la conocen también de pronto muchos, la Biblioteca Luis Ángel Arango, ¿sí? Y ahora pues encontramos otros espacios en los que también de algún modo se intenta preservar el nombre de personas, digamos, que han sido sobresalientes. En este caso, el arquitecto Rogelio Salmona, ¿sí? Que, si ustedes lo recuerdan, hace apenas ayer, creo que era ayer, que habían dedicado este doodle en Google para rendir homenaje al arquitecto. Bien, ¿cómo surge un recuerdo compartido? ¿Cómo surge como tal un recuerdo compartido de acuerdo a Margalit? Él trae a colación un hecho, digamos, en Rumania en 1989, en diciembre de 1989, la revuelta rumana contra Nicolae Ceausescu. Este líder, digamos, digamos de la República, la nación de la época, y pues él muestra, digamos, un acontecimiento, o este acontecimiento que le pareció muy, digamos, interesante, porque es uno de los acontecimientos que para la época fueron transmitidos por televisión. Entonces uno encuentra aquí diferentes tipos de testigos, y lo trae a colación en su libro para explicar cómo es que surge el recuerdo compartido. Entonces, de acuerdo al autor, aquellas personas que participaron de los sucesos o que siguieron la transmisión en vivo pueden tener un recuerdo en común, ¿sí? Los que estaban en la plaza allí en Bucarest, las personas que estaban en su casa viendo la transmisión por televisión, nadie se esperaba, o de pronto no era frecuente o no era posible quizás que tras esa manifestación terminara derrocado este líder, y que eso lo hubiera llevado a su división y demás. Nadie se esperaba ello, y pues él les dice que todos aquellos que presenciaron los hechos de manera directa o indirecta puede decirse que tienen un recuerdo en común, pero no necesariamente un recuerdo compartido. La diferencia entre uno y otro es que mientras este último, o sea, el recuerdo compartido, integra las diferentes perspectivas que comparten el recuerdo en una versión única o en unas pocas, aquel, el recuerdo en común, expresa simplemente la suma de recuerdos individuales sobre un mismo acontecimiento. Sin duda, el recuerdo en común podría tornarse un recuerdo compartido, siempre y cuando exista un entendimiento que contraste las perspectivas y haga objetiva la versión de los hechos. Pero si, por ejemplo, Ceausescu no hubiera dimitido, sino que por el contrario se hubiera sentado en el poder, las posibilidades de obtener un recuerdo compartido de este acontecimiento serían muy pocas. Y ahí está un aspecto que, digamos, a mí me llama mucho la atención. Cómo se hace el tránsito o ese paso de un recuerdo en común a un recuerdo compartido, mediado por lo que el autor, Avishay Margalit, denomina un entendimiento que integre en una o en unas pocas versiones este recuerdo que sería, digamos, de la comunidad de memoria.
El otro concepto, dejemos un poquito este concepto de recuerdo compartido en remojo y miremos la segunda categoría que también es muy interesante en el libro, el testigo moral como un agente de memoria. ¿Sí? Es precisamente un tipo de agente de memoria que intenta preservar un recuerdo muy específico, muy particular, que se puede ver a la luz de pronto de lo que Primo Levi trae en Los hundidos y los salvados. De hecho, Avishai Margalit trae a colación la obra de Levi, el testimonio de Levi. Hay que, como muchos sabrán, Levi distingue entre, digamos, hablando del universo concentracionario de Auschwitz, él distingue entre hundidos y salvados. Hundidos, ¿quiénes son los hundidos? ¿Quiénes fueron los hundidos? Son aquellos que, voy a utilizar una expresión de Reyes Mate, han apurado el cáliz del sufrimiento y no volvieron para contar, o regresaron enmudecidos. Para Primo Levi, ellos son los verdaderos testigos del mal, son los verdaderos testigos del daño. Los salvados, que también denomina los privilegiados, que se salvaron justamente porque tuvieron alguna suerte de privilegio, entre ellos, los salvados, son una minoría frente a toda la gran mayoría de hundidos que se dieron en los campos de concentración. Y entonces, Primo Levi habla de que estos privilegiados, pues algunos hablan y otros prefieren no hablar. Entre los que no prefieren no hablar están aquellos que, por ejemplo, mantienen o tuvieron una suerte de participación allí en la victimización misma, que muy bien relata él en ese capítulo, Primo Levi, de la zona gris, ¿sí? Hablemos un poco acá de los capos. Entonces, algunos hablan o hablan manteniendo cierta ambigüedad. Primo Levi considera o dice que hubo otros testigos que no se doblegaron, pues digamos que se salvaron también de una manera muy fortuita y por algunas circunstancias de algún modo privilegiadas. Estamos hablando, por ejemplo, de los que sabían un oficio elemental, ser electricistas, por ejemplo, y lograron salvarse, pero nunca se doblegaron como tal en la lógica victimaria nazi. Entonces, ellos, dice él, hay como dos clases de este tipo de sobrevivientes. Estas clasificaciones obviamente son, digamos, son una manera de hablarlo, ¿no? No es que ya podamos aquí tipificar entonces la víctima y el sobreviviente tal cual y tan radicalmente, no. Simplemente destacan como actitudes de estos testigos que surgen y que quieren contar su testimonio. Entonces, habla de un testigo que denomina testigo político. Dice que son los mejores historiadores del campo. ¿Sí? Allí ubica, por ejemplo, a quien se situaba frente a los hechos como un cronista, redactando y registrando meticulosamente lo que iba pasando. Y también habla de otro tipo de testigo político que asumía un papel, digamos, más como de acción, era un agente, y en ese caso el valor del testimonio tanto para el que se sitúa como cronista, como el que se sitúa como agente que actúa, ¿sí? Es un poco instrumental. Es decir, es un medio, es un acto de guerra contra el fascismo. Bien, pero hay otra clase de sobreviviente, digamos, que está vinculado a los privilegiados que no se doblegaron, y es lo que Avishai Margalit denomina testigo moral. Primo Levi no utiliza esa categoría, ¿sí? Pero Avishai Margalit en la lectura que hace de la trilogía de Auschwitz, nota que hay un testigo diferente que centra el valor del testimonio en sí mismo. Y en ese testimonio, básicamente, denuncia el daño moral cometido por, digamos, el ser humano, y también da testimonio del dolor que este daño le ha causado, y aquí esa expresión le ha causado es supremamente importante. Porque mientras el testigo político quizás se enfoca en lo que pasó, el testigo moral se centra más en lo que le pasó a él. ¿Sí? Es como, él trata ahí como de establecer una metáfora, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, decir cómo fue un temblor que decir cómo se sintió haber estado en el temblor. ¿Sí? Aquí es análogamente parecido. No es lo mismo decir qué pasó, ¿sí? Cuáles fueron los hechos, a cómo sintió él en primera persona esa experiencia de sufrimiento, de dolor, de ultraje. Entonces, la denuncia de la injusticia del daño moral es, digamos, aquí la clave. Y el agente de memoria, este testigo moral, es un agente de memoria
que se puede considerar, digamos, como agente de una comunidad de recuerdo. Pero es un agente especial porque mientras de pronto otros agentes de memoria, como por ejemplo las comunidades tradicionales, el sacerdote, el chamán, que buscan preservar unos recuerdos compartidos de la comunidad de memoria, el testigo moral quiere preservar algo que de por sí es muy difícil de contar. Es decir, estamos hablando aquí de una experiencia de sufrimiento de primera mano, que en muchos casos es inefable. De hecho, es la constante en muchas víctimas, que al momento en el que comienzan a contar lo que les pasó, llega un momento en el que su testimonio se desvía, para o simplemente no puede continuar. No se puede, es difícil, hay un silencio allí y a eso hace alusión la inefabilidad del testimonio del daño. Pero asimismo es asimétrica, pues nuestras experiencias en general son simétricas, perdón, son disimétricas. De pronto no sé si simétricas, pero sí disimétricas. Y eso obedece a las diferentes perspectivas con las cuales observamos y sentimos y experimentamos los acontecimientos. Pero la experiencia de la víctima es tan radicalmente diferente que hay una asimetría respecto de otras experiencias. La experiencia de la víctima, como por ejemplo lo resaltan algunos testimonios de sobrevivientes como Jana Meri, genera confusión, genera soledad y genera una profunda desconfianza frente a la ruptura, o que surge a partir de la ruptura de las expectativas que solemos tener de otras personas. ¿Cuáles expectativas? El hecho de que no voy a ser lastimado, el hecho de que si soy lastimado otros vendrán y me ayudan, y el hecho de que si fui lastimado y que pronto no llegaron otros en mi ayuda, al menos habrá alguien que crea en la idea, digamos, perdón, en la afirmación, que crea como tal en el ultraje que me cometieron. Entonces, la experiencia de sufrimiento realmente es lamentable, es tremenda y es terrible. Y eso es, en eso consiste básicamente la asimetría respecto de otras experiencias. Surge entonces una pregunta, y este es el punto de partida, digamos, de la indagación que vengo realizando. Y es, claro, si Margalit considera, o si, digamos, él explica que el recuerdo compartido como algo que surge de un encuentro de perspectivas, y aquí podemos ver en esta pequeña gráfica tres perspectivas: la perspectiva del testigo político, la perspectiva del testigo moral y la perspectiva de los testigos indirectos, de los que estaban viendo los acontecimientos allá en la Plaza de Bucarest en televisión. Eh, ¿Qué pasaría, digamos, cómo entender, por ejemplo, que aún si se reunieran esas perspectivas, cabe la pregunta de si aún con esa reunión de las perspectivas, la distancia en las experiencias que narran cada cual no es tal que impida constituir una única versión del recuerdo compartido, ¿sí? Y también hay otra pregunta. Imaginemos, por ejemplo, bajo el supuesto que trae Margalit, que en ese acontecimiento traumático, de hecho que fue un acontecimiento tremendo, ¿no? ¿Cómo entender, por ejemplo, que si en ese acontecimiento hubiese habido una fuerza represiva de tal grado que se hubiese prohibido, por ejemplo, hablar de lo sucedido, que Ceausescu no hubiera dimitido? ¿Cómo entender que a pesar de ese control de la información y de mecanismos de represión, no son pocos los casos en los que los relatos de los testigos morales se resisten a ser olvidados hasta el punto de que logran ser conservados en la tradición, superando barreras de muchos tipos? Creo yo que existen elementos en el narrador, ¿sí? En este ensayo de Walter Benjamin, que nos permiten adentrarnos a esas dos preguntas, ¿sí? En este ensayo, pues en principio se desarrolla un contraste entre formas comunicativas, ¿no? Pues la épica, la información y la novela. Pero ese contraste está orientado por la asimetría de la experiencia inefable del daño. Esa es una lectura que cada vez está cobrando más fuerza, ¿sí? Reyes Mate trae la lectura, digamos, a colación, la desarrolla, y he encontrado también esta lectura en otros autores que no necesariamente han mantenido un diálogo cercano con la teoría crítica, pero pues lo encuentran, y desde otros lugares diferentes a la filosofía, ¿sí? En la literatura se encuentra digamos, esta lectura. Entonces, vamos a mirar cuáles son esos elementos que nos podrían dar unas pistas para dar respuesta a estas preguntas. Llama la atención de entrada en el ensayo, llama la atención de entrada dos asuntos.
La misma forma del ensayo pareciera tratar de cuidar esa inefabilidad de la experiencia traumática, ¿sí? La misma forma en que está escrito el ensayo muestra la importancia de cuidar el silencio del testimonio de la víctima, de lo que no se puede contar. El silencio, el autor comienza, por ejemplo, hablando de que el narrador no se le ha visto, digamos, ya hoy en día no se le ve, pero introduce un párrafo que también lo trabaja en otro texto que se llama Experiencia y Pobreza, en donde relata cómo los soldados de la Primera Guerra Mundial comenzaron a llegar y pues no podían transmitir su experiencia, no podían contar su experiencia a la guerra, ¿sí? Hoy en día pues a eso se le conoce, bueno, creo yo que el término puede llegar a ser un poco reduccionista, pero se le conoce habitualmente como estrés postraumático, ¿sí? Y pues básicamente lo que resaltan es cómo las experiencias de la guerra nos dejan soldados que llegan enmudecidos, ¿sí? Mudos, no pueden contar lo que han vivido. También hay otros elementos, hablando un poco del aspecto formal del ensayo, que llaman la atención, ¿no? Porque en el ensayo Benjamin habla de varias, o trae varias historias, y todas ellas tienen unos aspectos que de algún modo pues, se parecen en algún grado y tienen que ver precisamente con esta experiencia inefable del daño. Habla, por ejemplo, del testimonio de la humillación que padeció el rey Saménito. Es una historia que trae Heródoto, creo que en el libro 3, ¿sí? Y pues él muestra cuando el rey Saménito es vencido, cómo su familia sometida al suplicio y él se mantiene firme. Pero luego ve a uno de sus criados ya anciano mendigando y frente a ese hecho rompe en llanto y se desespera. ¿Por qué llora cuando ve a un criado anciano que quizás no, pues uno diría no es tan relevante para él, ¿sí? Y no llora ni se desespera al ver el suplicio de su hijo, de su hija y de pues, las personas que estaban más cerca de él? Hay otra historia que tiene que ver con la vida pasmada de una mujer que pierde a su esposo en vísperas de la boda. También está el destino del zar Alejandro II marcado por una piedra que en la mañana se torna verde y en la tarde se torna de un color sangriento, como digamos, pronosticando lo que le iba a pasar al zar. Entonces, formalmente hay indicios digamos, que muestran que esto llama a la atención profundamente en el ensayo de Benjamin. Y ya yendo un poco más al contenido, uno también encuentra, digamos, elementos que muestran cómo Benjamin toca el tema. Pues lo central aquí viene siendo la experiencia del pasado. Y hay dos elementos fuertes. Uno que pues voy a permitirme denominar dialéctica del recuerdo, muy a la luz de lo que el profesor Zamora digamos, dice al respecto de la lectura también que hace de este ensayo en Benjamin. Y otro elemento que es el testigo moral como un agente de memoria, ¿sí? En el primer elemento, dialéctica del recuerdo, lo digo así de este modo, como una dinámica de fuerzas, que ya les mostraré qué consiste esa dinámica de fuerzas. Y en el otro lado viene también una especie como de pregunta, ¿no? ¿Cómo comunicar lo que es incomunicable? ¿Cómo hablar de aquello que no se puede decir, lo que es inefable? Y la clave está básicamente en la narración como forma artesanal de la comunicación. Bien, entonces, el carácter artesanal de la narración estriba en el modo como se relaciona el narrador con la experiencia, ¿sí? El narrador elabora las materias primas, perdón, de la experiencia de una manera que es útil, que es única y que es sólida. Única en el sentido de que hace alusión al modo singular en que se teje en el lenguaje la interacción entre sujeto y objeto, ambos concretos e históricamente condicionados. Útil porque tiene que ver con una orientación hacia lo práctico, que se expresa en la sabiduría de los consejos y proverbios que se aplican a casos específicos. Y sólida se refiere a la perdurabilidad de lo narrado en la tradición. Eh, ¿Cómo se relaciona esto con la experiencia del daño? Porque pues esto cabe para la experiencia en general, pero ¿cómo se relacionaría esto con la experiencia del daño que a mi modo de ver viene siendo el elemento que, digamos, al ser distinto, al ser diferente y que está en las antípodas precisamente de la experiencia, reta nuestras formas de concebir las formas comunicativas, ¿sí?
Y entonces viene la expresión, esta expresión no la trabaja Benjamin propiamente en el narrador, aparece en el libro de los pasajes la expresión de el trapero. El trapero, bueno, el trapero es, acudiendo un poco al Chavo del Ocho, el ropavejero, ¿no? El trapero es esa persona que, como ustedes lo pueden ver en la imagen de la obra de Manet, precisamente que tiene este nombre, es aquella persona que tiene una postura, una relación con las cosas que han sido desechadas, digamos, por esta sociedad, ¿sí? Digamos, por la sociedad de consumo y demás. El trapero es el que ve en lo que está desechado un elemento que tiene vida, ¿sí? Y de pronto no la vida que se le dio en la lógica de consumo, sino es una vida distinta. Quien de pronto nosotros vemos muchos traperos todos los días. Quizás no es el reciclador de pronto que vemos en la calle, ¿sí? Que de pronto acumula y vuelve todo esto un proceso digamos que finalmente constituye industria del reciclaje. No, no es ese. Hay otros tipos de recicladores, ¿no? Quien, por ejemplo, ha sabido ver en lo desechado un elemento diferente, algo que puede, digamos, rescatarse, algo que puede, y digo esta palabra con énfasis porque es substancial en el pensamiento de Benjamin, algo que puede ser redimido, nota precisamente la orientación que tiene el trapero con las cosas. Y el narrador viene siendo esa figura del trapero, es la figura de aquel que se relaciona con un trapero con los desechos, de la persona que se relaciona con la experiencia, la propia o la que le es compartida. Entonces, miremos cómo es esto de que en la narración como forma artesanal de la comunicación están esas tres condiciones o esos tres elementos involucrados. Hablemos un poco de lo único, y aquí hay unas cosas muy interesantes a la hora de pensar este tema de cómo comunicar lo incomunicable. Susan Buck-Morss, haciendo una interpretación también, digamos, del pensamiento de Benjamin, muestra que en este ensayo y en los ensayos, digamos, de la época del autor, se plantea básicamente una correspondencia entre sujeto y objeto de un modo no representacional, ¿sí? Es la actitud más de la escucha que observa y controla, ¿no? El que observa y domina, de pronto se asemeja un poco más esa imagen a la figura del pensamiento representacional. Aquí es quizás una actitud más como de escucha frente a lo concreto de la realidad, ¿sí? Hay un giro lingüístico, por supuesto, pero hay que tener cuidado con ese giro lingüístico, porque a diferencia de la comunicación a través del intercambio de información, la narración no es para Benjamin un transporte de contenidos mediante lenguaje. Es experiencia que se transforma en lenguaje. Manifestación de la conducta mimética en el lenguaje. Una facultad, la mímesis, ¿sí? La facultad de buscar semejanzas, encontrarse con semejanzas, tanto en el sentido ortogénico como en el sentido filogenético, está implícita en el modo en que el narrador, a la manera de un artesano, imita simbólicamente la naturaleza, pero a la vez añade algo propio en la imitación. Pensemos un poco en las artesanías, ¿no? Pensemos un poco en cómo funciona como tal el carácter, digamos, de la artesanía. No cada artesanía es única. Si la artesanía ya es copia del molde, ya deja de ser artesanía. Se convierte en un producto fabricado en masa. Aquí, digamos, lo artesanal consiste precisamente en que se recibe algo, pero a la vez se añade algo propio. Y esto desde una cercanía no representacional. ¿Por qué tomar este camino? Bueno, hay muchas razones. Yo quisiera aquí citar un trabajo del profesor Otmar John, que pues, digamos, también ha trabajado muchísimo este campo, y, y nos muestra, digamos, cómo esto aplicaría, digamos, en el ámbito de investigación social. ¿Sí? En los casos en los que el objeto de percepción, por ejemplo, corresponde a acontecimientos o fenómenos sociales, hoy por hoy la tendencia en la investigación social empírica ha sido la de destilar de ellos lo comparable y universal. El resultado de este procedimiento de destilación es el dato, un elemento básico en el que lo singular y el código numérico se identifican. No obstante, la formalización y matematización que se da en la constitución del dato presupone la presencia de lo universal abstracto en la misma realidad social que ha de ser conocida por el investigador. Y allí donde se sostiene la verdad de la afirmación según la cual la realidad es atemporal,
se le abre paso a una visión cosificada del mundo y se entra en el terreno de una fantasmagoría. Esta ilusión deviene el deseo de que el pensamiento pueda dominar la realidad al hacerse idéntico con ella. Esto es un planteamiento que a mi modo de ver está atravesado en varios autores de la teoría crítica. Se encuentra en Dialéctica de la Ilustración, pero también se encuentra en varios textos de Benjamin. ¿Dónde se ve en el narrador esta actitud frente a la realidad? ¿Sí? Justamente, perdónme la redundancia allí, en la figura del justo. Habla él de quién es el justo. La mímesis no se propone dominar en lo experimentado. Cuando Benjamin trae a colación la imagen de la madre de Scott como alguien incapaz de infligir el menor sufrimiento a nadie, ni siquiera a los animales de la granja a los que veía como hijos y conocidos, lo que quiere mostrar el autor es precisamente un modo de interacción en el que el sujeto no busca ejercer control sobre el objeto para extraer de él, como animal de granja llevado al sacrificio, la materia prima que alimenta sus representaciones y conceptos. El narrador se acerca a la realidad del mismo modo como el justo se relaciona con la creación. No sacrifica lo concreto para extraer datos que sirven de soporte al concepto, sino que se convierte en su portavoz y a la vez en su suprema encarnación. ¿Qué significa ser portavoz y encarnación de lo concreto? En Benjamin son dos figuras que se reúnen en el talento humano de nombrar las cosas. A diferencia del concepto que subordina la naturaleza o del dato que la simplifica en un número, el nombre busca una particular adecuación con la concreción. En el nombre se hacen uno mismo el ser espiritual y el ser lingüístico del narrador, aunque cabe decir que no toda percepción resulta comunicable en términos humanos. Por ejemplo, y aquí conectamos nuevamente con el tema de la inefabilidad de la experiencia traumática, ¿sí? Porque, como lo venimos diciendo, la experiencia o la violencia que se da en el daño a una víctima, pues es tan dura que causa confusión, causa, digamos, deja esa sensación de que no se puede hablar de ella, causa desconfianza. Entonces, escapa, básicamente la experiencia escapa, la vivencia del daño escapa al nombre, lo cual no significa que no se pueda, digamos, acercarse a ella, ¿sí? ¿Cómo nombrar lo inefable? El lenguaje no solo es comunicación de lo comunicable, ¿sí? El lenguaje humano no solo es comunicación de lo comunicable, sino que constituye a la vez símbolo de lo incomunicable. Signo, nombre y enunciado no solo tienen una función comunicativa, sino muy probablemente, esto lo destaca Benjamin en otros de sus ensayos, una función simbólica ligada a ellos. Con los arreglos de palabras funcionan como una suerte de objeto mimético, a través del que se gestionan las múltiples semejanzas, visibles y ocultas, que acercan y rodean la experiencia de lo incomunicable. Signos y gestos, porque pues en la narración y el arte de narrar no solamente evoca la palabra por la palabra, sino también el gesto que acompaña como tal la narración. Signos y gestos se configuran alrededor de esta experiencia concreta, como lo hacen las estrellas y los astros en una constelación. La tarea que tiene el testigo moral consiste, por tanto, en explorar diferentes combinaciones para simbolizar su experiencia del daño en la narración. El testigo moral, en cuanto narrador de una experiencia inefable, se convierte con su testimonio en el justo que, como lo señala el autor, se encuentra consigo mismo. ¿Dónde tiene lugar este encuentro del justo consigo mismo? Pues en primera instancia aparece en la memoria personal. Y acá también, digamos, hay unas propuestas interesantes. Uno encuentra en el ensayo unas cosas muy interesantes, ¿sí? Obviamente este ensayo, como lo pueden observar, está leído en función también y alrededor también de otros ensayos. El ensayo que escribió sobre Proust, por ejemplo. Y en la memoria personal aparece un primer lugar de encuentro. Eh, Generalmente, digamos, nosotros vemos las vivencias, o sea, los estímulos entrantes que comienzan a configurarse en una línea de sentido y pues uno encuentra allí como tal el papel del carácter intencional y voluntario, digamos, de la conciencia, ¿sí? Que procede retrospectivamente.
Entonces, básicamente, cuando digamos, se intentan, la conciencia intenta darle sentido a los estímulos que entran, pues se crea una especie de interpolación. O sea, interpolación significa que hay dos polos, los dos punticos rojos, como lo ven aquí, serían esos dos polos, el pasado y el presente, y los estímulos entrantes vienen, esto es análogo, ¿no? Esto solamente es análogo, ¿no? Vienen como tal a leerse o interpretarse dándole sentido. Cada puntico, el amarillito, aquí el grisecito, este moradito, vienen siendo estímulos diferentes que comienzan a tener sentido en la medida en que logran ser interpolados, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasa con el puntico negro? El puntico negro que está acá. Eh, bueno, cuando algún tiempo, alguna vez yo estoy estudiando un par de semestres de ingeniería, me acuerdo que en los laboratorios de física uno hacía pruebas y tomaba datos y demás, y luego cogía esos datos y los tabulaba, y luego hacía una especie de parametrización, ¿no? Hacía una regresión logarítmica para hallar como tal la fórmula, ¿no? Para hallar uno como tal la fórmula que explicaba el comportamiento de los datos. Y pues eventualmente quedaban datos fuera como tal de la curva que explicaba ese comportamiento. Y le decían a uno, no, pues esos ustedes llámelos el mu de error del 0.02, y si eso está más o menos en ese rango, quiere decir que la interpolación quedó bien, pero si se sale del rango, quiere decir que tiene que ajustar los datos o hacer nuevamente la toma de medidas y más cosas. El puntico negro que viene acá, antes de mirar esa línea amarilla, justamente es ese tipo de estímulos que no logran ser como tal interpolados, que quedan de algún modo relegados. Y esto porque los estímulos nunca vienen como datos, o sea, la experiencia humana no solamente capta puntualmente las cosas, sino que a la vez sobrevienen las múltiples relaciones que están en el mismo contexto y que rodean como tal lo que es observado, lo que digamos es experimentado. ¿Sí? En la percepción es lo que llama Benjamin el carácter aurático de la percepción. No solamente está comprendido en el dato puntual, sino que aparecen en el dato, hay cosas presentes y ausentes y cosas que no se logran como tal interpolar. Y eso es lo que viene quedando como rezago, como residuo, como fragmento de la experiencia en la memoria, digamos, que vendría siendo acá la memoria involuntaria de la que hablaba Marcel Proust. ¿Sí? Entonces, eventualmente esos rezagos, residuos, entran a chocar precisamente con los estímulos entrantes y con las líneas de sentido que ya se han forjado. Y puede darse una nueva interpolación, a eso lo llaman convoluciones, como la que ustedes ven acá. Si la interpolación está todavía mediada por los dos polos, presente y pasado, tal como se tienen constituidos, podríamos decirlo, una interpolación deductiva. Pero no siempre pasa eso. Generalmente los polos cambian. Y podemos hablar entonces de una interpolación dialécticamente inductiva, que pues es lo que podríamos denominar acá la dialéctica del recuerdo personal. ¿Sí? Y en esa interpolación, obviamente, pues digamos, aparece un recuerdo nuevo, espontáneo, involuntario, que puede cambiar precisamente el presente, puede cambiar como tal el punto de partida que era el pasado. ¿Sí? El primer recuerdo que uno pueda tener, y si sobrevive uno anterior, uno dice, uy, pucha, yo no me acordaba de tal cosa, y eso cambió toda mi interpretación de lo que yo soy, mi propia identidad. Y al mismo tiempo, en la víctima, seguramente este puntico negro, Reyes Mate habla de ello como una especie de agujero, ¿sí? En la realidad misma. Y esa es la realidad misma de la perspectiva de la víctima, y por eso la perspectiva de la víctima nos ilumina sobre la realidad de un modo que digamos, pertenece a ella. Ahí está la autoridad como tal del testigo. El hecho mismo de que ese dato, yo, bueno, no lo quisiera llamar dato, digamos, esa experiencia traumática constituye un agujero en la realidad que no tiene como tal, al interpolarse, tiene como tal esa linealidad de sentido que sí tiene las demás experiencias. De hecho, el punto de partida puede ser el mismo punto de llegada, y el presente de la víctima en muchas ocasiones sigue siendo la reactualización de la experiencia traumática. Simplemente no puede continuar. No puede continuar toda vez que mientras los demás ven un futuro, ven unas expectativas, ella lo único que tiene es precisamente la vivencia y reactualización del trauma. La convolución, fruto de la interpolación, hace única la experiencia. Claro, cada línea de sentido viene siendo tan única como la experiencia de vida de cada cual.
No cuidar el silencio que comporta la experiencia del daño, en este caso, es quitarle lo que la hace única, su asimetría respecto de otras experiencias. Hablemos un poquito del otro factor, que es lo útil. Y acá, pues, la idea central es, digamos, acá la idea con la que inició esta parte, el acto de narrar el daño no busca solamente comunicar lo inefable, sino provocar sorpresa y reflexión en el oyente. Y acá quisiera hacer de pronto, un pare, ¿sí? Vamos a hacer aquí un pequeño, poner un stop aquí pequeñito, para pensar un poquito en la fábula de la liebre y la tortuga, que se han atribuido a Esopo, ¿no? Creo que todos conocemos esta fábula. Entonces uno se puede preguntar cosas, como por ejemplo, ¿por qué la liebre perdió la carrera? Las fábulas son, digámoslo así, como las narraciones, hoy en día, digamos, las narraciones, lugares donde uno todavía encuentra el arte de narrar. Y en la fábula uno se puede preguntar eso, ¿por qué la liebre perdió la carrera? ¿Sí? Lo que a mí me enseñaron en el colegio, y digamos, me enseñaron en familia, y por donde voy, hasta incluso la aplican todavía en las mismas capacitaciones universitarias o en lugares de trabajo, y es que perdió porque no se enfocó. Sí, a uno le dicen, usted tiene que ser como la tortuga, usted tiene que enfocarse en un punto y así vaya lento y despacio, usted puede lograrlo y siendo constante y demás logra la meta. Mientras que si usted se queda como la liebre allí durmiendo, pues nunca va a resultar en esa meta, ¿sí? Eso es lo que yo me digo todos los días cuando me levanto a trabajar en la tesis doctoral, que aquí muchos sabrán que es muy difícil, ¿no? Entonces, a veces me siento como esa tortuga tratando de dar un paso, o doy uno adelante y doy tres atrás. Muy probablemente con sus preguntas, seguramente voy a dar 4 pasos atrás. Puede pasar. Entonces, preguntémonos acá. La respuesta es porque se quedó dormida. O sea, ¿por qué la liebre perdió la carrera? Porque se quedó dormida. Pero, viene aquí una pregunta. ¿Por qué se quedó dormida? ¿Por confiada? Bueno, puede ser, esa es la que nos enseñaron, ¿no? Pero, o pueden haber otras, ¿no? Porque tiene 4 hijitos en la casa que no la dejan dormir. Bueno, o porque padece narcolepsia. Preguntémonos otra, o más bien, miremos la otra posible respuesta. Digamos, ¿por qué perdió la liebre la carrera? Porque dejó ganar a la tortuga. ¿Pero por qué la dejó ganar? ¿Fue por vanidad? ¿No necesitaba demostrar lo que es evidente? ¿O por solidaridad, no? Puede pasar. ¿O por piedad? ¿O qué tal que la liebre estuviera enamorada de la tortuga y la hubiera dejado ganar por amor? ¿Qué es lo que quiero resaltar con esto? Que las fábulas, como las narraciones, ciertamente intentan transmitir o transmiten como tal un consejo que se convierte en, digamos, en sabiduría, pero no necesariamente es una norma, no necesariamente es digamos, es una normatividad, un consejo que se vuelva canon, que se vuelva mandamiento, que se vuelva ley universal, ¿sí? De hecho, lo que causa asombro y lo que causa reflexión en el oyente es que precisamente lo llama a reflexionar sobre cuál puede ser la moraleja de la historia. Y esa moraleja puede tener diferentes, digamos, sentidos, ¿sí? Entonces la narración tiene una orientación hacia lo práctico, que no se cristaliza en una suerte de moral prescriptiva y abstracta. El consejo que transmite la narración no invita a adoptar un precepto que puede servir como respuesta a un determinado dilema moral. Es decir, no estamos hablando de juicios determinantes, es más bien quizás juicios reflexivos, ¿sí? Y por eso invita a continuar con la reflexión sobre algo que es desconcertante. La sorpresa y la reflexión que suscita la narración en el escucha, esto que vimos como en la fábula de la liebre y la tortuga, si lo llevamos al caso del testimonio del daño, esa sorpresa se transforma en desconcierto, ¿sí? Que disuade a la capacidad de juicio de ofrecer respuestas últimas a algo que es irreparable e inefable. Y traigo nuevamente a colación la humillación del rey Saménico, ¿no? ¿Por qué llora solo cuando ve el ultraje de un anciano criado y no ante el suplicio de toda su familia? Esto lo respondió, digamos, han dado respuesta a varios autores,
algunos creen que era porque estaba muy cargado emocionalmente y ya el anciano fue la gota que rebosó la copa, otros creen que tenía sentía un mayor deber por su pueblo que por su misma familia y como rey lloró, y bueno, es decir, hay varias respuestas y sigue la reflexión y se puede como tal continuar reflexionando sobre el tema. Y miramos este último aspecto que sería lo sólido. Y aquí lo sólido hace alusión a la capacidad de perdurar, o sea, la perdurabilidad que tiene como tal esa narración, ese testimonio en la tradición. Entonces la capacidad de provocar desconcierto y reflexión que se conecta con el interés de preservar lo narrado. Pues en la medida en que esto último anide en la memoria de quien escucha, puede garantizarse su transmisibilidad y su despliegue en la tradición. ¿Qué forma comunicativa privilegia entonces la escucha y la memoria? Y Benjamin en el ensayo discute tres, ¿sí? Digamos propiamente tres que se configuran, ahora vamos a ver cómo se relacionan con la historiografía, pero habla de la información, habla de la novela y habla como tal de la narración. La información dice para notar cómo actúa la información respecto a esta capacidad de escucha, podemos mirar cómo funcionan las noticias, ¿no? Entonces, la autoridad de la narración es algo que viene de la lejanía espacio-temporal. Los primeros narradores, dice Benjamin, eran los marinos que viajaban, digamos, a muchas partes y la autoridad era lo que él había vivido en cada puerto, en cada lugar que conocía. El otro gran narrador, digamos, ha sido el campesino que se queda en su tierra y la labra toda una vida, ¿no? En Experiencia y Pobreza, por ejemplo, él habla de que cuando muere el campesino en el lecho de muerte, les dice a sus hijos que allá en la viña que tiene hay un tesoro grandísimo. Y entonces muere y los hijos se van allá y lo buscan, desbaratan toda la viña tratando de encontrar el tesoro, pero nunca comprendieron que el tesoro consistía en que la viña siempre daba mucho fruto a pesar de que las condiciones climáticas y temporales no funcionaran. Entonces, ahí hay otro como tal, otra sabiduría y otra autoridad que viene de la lejanía temporal, ¿no? Bien, la información tiene un horizonte diferente. La información transmite un mensaje que sirve de soporte a lo más próximo. Pensemos en las noticias, ¿no? Instruye sobre lo novedoso del orbe, reivindica una rápida verificabilidad, es decir, que se pueda comprobar rápidamente, ¿sí? Y cuida de que su contenido sea plausible, o sea, que sea creíble, ¿sí? Es parte o son principios del reportaje periodístico. Y eso, digamos, lo vemos, o por eso, digamos, hoy en día nuestra forma de vida que le da tanta importancia a la noticia y también a la información que ofrece el archivo. La información dificulta la memoria por dos razones. Porque primero carga de explicaciones lo informado y no da lugar al desconcierto. Claro, cuando el periodista le explica a uno por qué pasaron las cosas, cómo pasaron, dónde pasaron, cuándo, ya no le da chance a uno como televidente observando la noticia de quedar uno como así como asombrado o desconcertado, ¿no? Pues uno dice, si ya me explica quién fue, cómo lo hizo y por qué hizo, pues ya dediquémonos a otras cosas, ¿sí? Pasemos la novela de Pedro el Escamoso, ¿sí? Entonces ya no hay lugar como tal ahí al desconcierto. Cobra atención exclusivamente en el instante en que es nueva. Solo vive en el instante, debe entregarse totalmente a él y en él manifestarse, ¿sí? Y es básicamente lo que, digamos, nos sucede cuando todos los días comenzamos o nos levantamos y vemos las noticias, escuchamos las redes noticias, pues nos llama la atención lo que es nuevo, pero ya cuando la repiten 2 o 3 veces uno dice, ah, qué mame, no tiene nada más que contar. Entonces como que uno se vuelve consumidor de noticias, consumidor de novedades, y en ese sentido, pues como que uno pierde la atención por el asunto. ¿Cómo hace la noticia para mantener conectada la atención? Hay que recordar una cosa, si se pierde la atención, pues eso va en detrimento de poder preservar lo que se intenta transmitir, ¿sí? Entonces, ¿cómo mantienen conectadas las noticias a la persona que las recibe? Pues con nuevas noticias. Y se vuelve entonces una saturación de noticias que impide básicamente que uno tenga en la memoria algún hecho particular, ¿sí?
uno vive pendiente de la nueva noticia, pero casi nunca recuerda uno las noticias que se han dado, y eso por una abundancia y una masificación misma de las noticias. Bien, ¿cómo afecta o cómo incide más bien la novela, que es otra forma comunicativa? Benjamin, aquí el narrador lo cuenta, cómo dificulta la novela la memoria, ¿sí? Esto va a tener implicaciones, por ejemplo, a la hora de pensar en la forma en que se hace memoria histórica, porque uno podría decir, bueno, hay que seguir el principio de las noticias, hay que hacer reportaje, ¿sí? O no, más bien hagamos una novela. Pero ¿cuál es el tema de la novela? ¿Qué está viendo Benjamin allí con el tema de la novela? Digamos, a diferencia de la información que opta por la saturación de lo novedoso, la novela seduce el interés del lector a través de la admiración hacia el prodigio ajeno. Para ello, y aquí viene un tema súper importante, la novela se consagra a la eternización de un héroe, una odisea o un combate, ¿sí? Eternizar es separar el sentido de la vida. Desliga el sentido de lo temporal, que es sociohistóricamente condicionado. Cuando se separa el sentido de la vida que es temporal, contradictoria, ¿sí? Aquí hay una posición materialista, dialéctica en Benjamin. Cuando se separa el sentido de la vida, se disocia el sentido de lo que es temporal, pues entonces la eternización viene a cumplir un papel. Y es el hecho de que busca de algún modo coartar la posibilidad de apropiarse de lo transmitido. La eternización como estrategia de la novela para desplegar su contenido en la tradición, estriba en salvaguardar la recepción y apropiación de la obra de cambios que puedan sufrir con el tiempo. Entonces, si uno piensa cómo preservar lo narrado y uno lo piensa como lo hace la novela, en este caso habría que eternizar eso que se narra, y eternizarlo es de algún modo no solo extenderlo en la tradición, que se despliegue en la tradición, sino que a la vez de algún modo se salvaguarde de los posibles cambios que podría tener esa obra en la recepción y en la apropiación que harían las nuevas generaciones. ¿Sí? Eso no sucede con la narración. Miren que yo les conté la historia de la fábula de la liebre y la tortuga como yo me la he apropiado, ¿sí? Probablemente ustedes dirán, no, pero a mí me enseñaron diferente, claro, porque hay una apropiación distinta, ¿sí? Pero eso es parte como tal, y en esas apropiaciones es que se encuentran las contradicciones, digamos, las contradicciones del medio, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con la escritura de la historia? Y ya con esto voy cerrando este espacio que me han permitido compartir con ustedes. Que la historia podría tener como tal una suerte de combinación acá entre el principio que rige la memoria de la novela y el principio que rige la memoria de la información, ¿sí? Se busca eternizar aquello que de algún modo es plausible, ¿sí? Y que es verificable rápidamente. Entonces, la escritura de la historia puede tener ese tipo, digamos, de combinaciones. En Benjamin, la historia es más que una ciencia, lo dice los materiales que tenían el libro de los pasajes, es una forma de rememoración. Pero bajo estos principios, es una forma de rememoración que destaca solo un principio de la memoria, solo una fuerza de la memoria, esa dialéctica, y es el hecho de que actúe retrospectivamente y que busque basarse básicamente en la proyección intencional de la conciencia hacia el pasado. Entonces, la historia viene siendo una forma de rememoración, pero ojo porque, digamos, esa forma de rememoración puede tener un problema. Es el hecho de que la experiencia del pasado y lo que se experimenta en el presente se fracture como tal ambas cosas, ¿sí? Se fracture como tal la relación que habría entre pasado y presente. Y ahí tenemos varias orientaciones que pues de pronto no les voy a comentar acá porque hace parte de otra forma digamos, de desarrollos de la memoria en Benjamin. Lo que me importa aquí mostrar es esto, la analogía que habría entre cómo opera la novela y cómo operaría la escritura de la historia basada en su principio. Y es que lo que es el sentido de la vida para la novela sería el sentido de los acontecimientos humanos para la escritura de la historia. Eso es una visión en retrospectivo. Pero eso tiene dos problemas. Por un lado, como lo dije, que dificulta la apropiación. Entonces, ir a las cosas como fueron, dirían, digamos, los historiadores
digamos, de la modernidad, ¿no? Digamos, de la modernidad del siglo XIX. Ir a las cosas como fueron. Y entonces, como los hechos son los hechos y como no se pueden leer de otra manera, sino como fueron, eso dificulta o es una forma de protegerlos contra la apropiación que tengamos de ellos ahora. El segundo problema es que para la víctima, la asignación de sentido a acontecimientos en los que pueda hablarse de daño moral, pues es pura charlatanería. Esto lo destaca Adorno fuertemente en Dialéctica Negativa. La atribución de un sentido universal a la historia, y aquí pues citan a Hegel, o están mirando cómo Hegel entendía el asunto, ¿sí? Resulta siendo charlatanería para la víctima. Hay dos fuerzas en el fondo en esta dialéctica del recuerdo. Hay una fuerza que a mi modo de ver es la que aparece en esa forma de comprender cómo surge el recuerdo compartido de Margaret. La tendencia a articular la experiencia del pasado en un relato histórico con sentido. Y hay una fuerza, diríamos, mesiánica, y aquí el concepto de mesianismo es supremamente importante en Benjamin, que proviene de la mirada del trapero, la mirada como tal de quien ve la vida desde el ángulo de la vida dañada, una resistencia a la atribución de sentido que supone una aversión de la memoria compartida. Yo quiero citar aquí a Jana Merí para ver este tema de la segunda fuerza que destaco aquí en esta dialéctica del recuerdo. Dice Jana Merí: yo me rebelo contra mi pasado, contra la historia, contra un presente que permite que lo inconcebible sea históricamente archivado y por lo tanto escandalosamente falsificado. Son unas palabras con las que abre más allá de la descripción. Para terminar, básicamente, y mirando las preguntas que hicimos anteriormente, la narración es una forma de comunicación que tiene el potencial de desplegar en la tradición el testimonio del daño. Solo que ese despliegue no se da a través, por ejemplo, de un debate, no se da, digamos, a través de alguien que desde su escritorio y con varios archivos y demás construya la historia así, digamos, basado en lo que los archivos le dicen, no sea de ese modo. Y en la tradición, las memorias compartidas se relacionan de forma dialéctica, revelando las contradicciones sociales e históricas, tendiendo y resistiéndose a la atribución de un sentido universal de la historia. Bien, para terminar, pues les dejo nuevamente la imagen del trapero de Manet y les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias. Bueno, Rafael, muchas gracias por la presentación. Muy interesante. Tenemos un par de preguntas ya por parte de los asistentes. Primero está César Fernando Hutchison, que en el chat planteó 3 preguntas. Entonces, yo le pido a César, en la medida de lo posible, ser muy conciso con las preguntas, por favor. Entonces, César, usted tiene la palabra y, por favor, quienes deseen participar, sería muy bueno si pueden, obviamente, abrir el micrófono y también la cámara, como para que sea una interacción un poco más personal, considerando esta situación. Gracias. Gracias, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Rafael, por tu intervención. Me gustó mucho este texto y cuando vi la invitación del director de programas de filosofías, pues me entusiasmó mucho. Nada, yo colocaba como tres inquietudes allí que creo que tienen relación con tu asunto y que, digamos, en lo particular me interesan para pensar temas de nuestra propia realidad. No sé si tú las puedes ver allí en el chat como para no ser mucho más exactos y optimizar el tiempo como nos dice Andrés. La primera pregunta un tanto, digamos, tiene como 2 componentes y es que me causa un tanto de curiosidad cómo opera la dialéctica del recuerdo para superar 2 hechos que yo creo como evidentes, ¿no? El primero, que la memoria siempre tiene un límite temporal y ese acceso a la memoria, pues al tener un límite temporal puede constituirse bastante
puede constituirla a sí misma como un recuerdo difuso. La segunda inquietud que me nace allí es en qué medida este recuerdo del que tú nos hablas garantiza la narración de una experiencia y que a su vez sea susceptible de constituir memoria. Aquí estoy pensando un poco en la constitución de memoria histórica y cuando tú hablabas de recuerdos compartidos, un tanto hice como ese vínculo, ¿no? Esa sería como la primera inquietud. La segunda es, pues, desde tus investigaciones, tus postulados, ¿qué recomiendas precisamente para que la construcción de la memoria, que es un tema crucial en nuestro país cotidiano, garantice precisamente que no se imponga una fuerza sobre otra o la visión de un agente eh, sobre otro, y que esto pues ocasione, digamos, la construcción de un relato oficial y anule los relatos de las víctimas, ¿no? Y lo tercero, cuando tú hablabas este tema de lo inefable, pues pensé automáticamente en la entrevista de Rida sobre el perdón absoluto. Y entonces aquí un poco me preguntaba o quisiera pues conversar contigo desde esta perspectiva y desde la necesidad de sanar y reconciliar la sociedad. ¿Qué podrías decirnos sobre este asunto del perdón, no? Esas serían como, pues, como las inquietudes y nada, muchas gracias por el espacio y por recordarnos ese bello texto de Benjamin. Y ánimo con tu trabajo. Gracias. Muchas gracias, compañero César. Pues yo le confieso que no entiendo muy bien la primera pregunta. Si usted me podría extender un poco la primera pregunta, como a qué hace alusión realmente. Digamos, tiene que ver un poco con los límites o las posibilidades del recuerdo, Sí. puesto en el horizonte temporal de la memoria, ¿no? Y de ese acceso al pasado. Es un poco como digamos, tiene que ver allí como esa inquietud, ¿no? ¿Cómo garantizamos que ese recuerdo pues acceda a estas, no solo a estas experiencias traumáticas, sino en general a cualquier experiencia que con el paso del tiempo se pierde o se diluye en la memoria, ¿no? Tiene que Ujú. ver un poco con eso. Y lo segundo es cómo hacemos entonces para recuperar allí un relato y que ese relato sea susceptible de constituir memoria histórica. Ujú. Ah, gracias. Bueno, sí, pues digamos que de pronto la cosa no hay que verla tanto bueno, cómo garantizamos que entonces no se pierda el olvido, ¿no? Digamos que, perdón, que no se pierda la memoria y que sucumba al olvido, porque pues pareciera ser que la memoria, así como el texto que inicia Todorov, digamos, hablando un poco de los límites de la memoria que se pierden al comienzo y que se va olvidando y todo ese tema. Yo creo que no es tanto como garantizar y garantizar que se preserve la memoria como tal, digamos. Aquí se trata más que todo es de la interacción que hay entre la experiencia del pasado con nuestro presente. Como yo lo veo, y por ahora, pues esto no es una respuesta concluyente, César, como yo lo veo por ahora, es que es el hecho mismo de que hay recuerdos involuntarios, y no solo los personales, sino hay recuerdos que surgen espontáneamente al momento en el que se cifran algunas coordenadas bajo las cuales se conforma la identidad del presente, ¿sí? Y entonces esos recuerdos aparecen y, digamos, disociando como tal esa unidad, esa visión unitaria de lo que configura básicamente la identidad de una comunidad de memoria, ¿sí? Háblese, por ejemplo, de una nación o de una comunidad pequeña, una familia. Claro, cuando hay una visión, digamos, unificada de cómo surge, de cómo es ese recuerdo, de cómo nos identificamos a través de precisamente ese recuerdo, te vienen espontáneamente otro tipo de recuerdos que llegan a contradecir precisamente esa visión unitaria de lo que se está formando, ¿sí? Entonces, en eso consiste la dialéctica. Quizás garantizar que no se olvide de pronto puede asociarse un poco al principio eternizador de la novela, y creo yo que no sería la postura de Benjamin, ¿sí? La novela, como le decía, busca eternizar lo narrado a través de la disociación entre el sentido mismo y la vida. En este caso sería el sentido y los acontecimientos humanos. Ciertamente la memoria tiene sus límites,
la memoria es proclive al olvido, ¿sí? Pero no significa que lo que es olvidado no resurja espontáneamente, toda vez que, por ejemplo, digamos, se tracen las coordenadas de una historia, ¿sí? Una historia oficial, ¿bien? Entonces, yo creo que la cosa ahí no es como tanto, no, bueno, entonces hay que repetir para que no se olvide. No, es más bien como, digamos, lo que implica precisamente ese tipo de recuerdos, en este caso, recuerdos muy dolorosos, muy complicados de trabajar, cómo esos recuerdos finalmente entran en diálogo con las constituciones que intentamos hacer de nosotros mismos, ¿sí? Darle sentido a nuestra propia existencia. Y es en ese diálogo en el que esos recuerdos, pues, comienzan a incidir, ¿no? La otra pregunta, pues bueno, no sé, César, más que de pronto lograr responderle, es lo que por ahora pienso, ¿no? Porque pues la pregunta es muy buena. Tendría yo que revisarla también con más calma y ahora pues que su merced lo hace, seguirle trabajándole al autor a ver cómo sería esto que usted me pregunta a la luz de él. Lo otro, dice, ¿qué recomiendas para que la construcción de la memoria garantice que no se imponga la visión de los agentes más fuertes o con ello la imposición de una verdad o bueno, recomendaciones sobre eso? No, yo no, de pronto yo todavía no creo que tenga los elementos para hacerlo. Hace poco terminé de leer este texto, no sé si lo conocen, se llama El tiempo, Tribunal de la Historia de Reyes Mate, ¿sí? Eh, cuando lo leí caí en la cuenta de muchas cosas. El tema quizás de las construcciones de la historia, de acuerdo con el autor, no está dado bueno, no solamente está dado en el tema de cuál historia es mejor, que si la historia de los vencedores, la historia de los vencidos, y si los vencidos hacen su historia se convierten en vencedores, y entonces los vencedores pasan a ser vencidos, y por ahí leyendo ese texto yo veía que había una respuesta de algún modo, por allá de ese ensayo que varias veces, no sé si ahorita me van a preguntar eso, que siempre me preguntan lo mismo, el ensayo de David Reeves contra la memoria, ¿sí? Reyes Mate básicamente pone el asunto en un tema. Dice, detrás de las construcciones de la historia hay que revisar la forma en que estamos entendiendo el tiempo, ¿sí? Porque básicamente uno puede entender el tiempo que está ligado al progreso, tiempo gnóstico, como un tiempo, digamos, que tiende hacia la eternidad, ¿sí? Y que es un decurso, hagan de cuenta las manecillas del reloj, ver las manecillas del reloj como si fueran algo natural, ¿sí? Como si fueran algo que es natural y que no cesa. Y en ese sentido, pues nadie puede parar el hecho de que el tiempo corra y pues ese tiempo hay que guardar la esperanza de que sea un tiempo que nos lleva hacia el progreso, aunque ese progreso implique víctimas, ¿sí? Entonces la memoria oficial, la memoria de los vencedores, quizás justificaría el status quo de grupos sociales y demás, porque vamos hacia el progreso, porque vamos hacia el progreso y el progreso lamentablemente deja víctimas. Esa es una visión del tiempo con la que no están de acuerdo estos autores y tampoco Benjamin, por supuesto. Otra visión del tiempo es rescatada de la tradición de la teología política, digamos, y del judaísmo, ¿no? De la teología política cristiana, del primer cristianismo, digamos, del cristianismo de los primeros siglos, y también del judaísmo. Y esa tradición es la tradición mesiánica de la historia, que ve un poco apocalíptico el asunto, no en el sentido de que se va a acabar todo, sino en una irrupción del tiempo, precisamente, que no cesa, y es la mirada un poco de la víctima cuando ve el asunto desde su sufrimiento. Dice, bueno, pero ¿qué esperanza tengo yo de que las condiciones que han llevado a mi sufrimiento cesen? ¿Puedo pensar yo en un futuro nuevo? ¿Podemos pensar como tal en un tiempo nuevo? ¿O tenemos que conformarnos con más de lo mismo? ¿Sí? Y entonces viene la otra visión del tiempo, que sería básicamente una visión como interrupción, ¿sí? Como irrupción precisamente la lógica del progreso. Lo que recomienda Reyes Mate es no perder de vista esa visión o esa tradición mesiánica que se acopla o que se prefigura en la mirada, digamos, desde el sufrimiento que tiene la víctima. A eso lo llama un giro epistémico. ¿Listo, César? Pues no sé, como a manera de diálogo, ¿no? No respondiendo nada, sino a manera de diálogo. No, no, perfecto, Rafael. Muchas gracias. Sí, ahí suenan mucho las tesis de Benjamin y
repito, ánimo con tu trabajo y creo que es un asunto fundamental para articular no solo la reflexión filosófica, sino la situación política del país. Gracias. A usted, César, muy amable. Bueno, muchas gracias a César, a Rafael por la respuesta. Le doy la palabra a Mario Benavides. Eh, Buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes, Andrés. César, profesor Rafael, quería felicitarlo por esa excelente charla y pues mucho ánimo en ese trabajo que muy necesario en estos tiempos. Una pregunta muy concreta, tiene que ver más que con la memoria, es con el olvido. Y traigo a colación una cinta que seguramente usted ha visto, y si no la ha visto se la recomiendo, que se llama Vals con Bashir, la película en anime israelita, en la cual unos soldados israelitas empiezan a tener unos sueños con lobos y van al psiquiatra, se va reconstruyendo qué es lo que pasa. Al final lo que resulta es que ellos están reprimiendo de alguna manera el recuerdo que tuvieron de su participación en la terrible matanza de Shabra Shatila, donde pues se asesinaron pues pobladores palestinos por parte de milicianos libaneses auspiciados por el ejército israelí. Lo interesante de esa película, que es en anime, es que habla de la represión del recuerdo, y es del recuerdo en este caso no de las víctimas, sino del victimario. Entonces de pronto a veces hacemos la generalidad de sí, los que matan y todo, pero hay unos matices en que no es el mismo que da la orden, sino que también, por ejemplo, habrá unos soldados, unos paramilitares que tengan una cantidad de cosas reprimidas. Entonces mi pregunta es, en ese caso, ¿qué papel juega la narrativa para que no solo la víctima, sino el victimario haga una catarsis? No sé, más o menos la pregunta que quiero hacer. Bueno, pues esa pregunta está muy difícil. Es que en estos temas realmente son muy, muy complicados porque surgen muchas circunstancias. Pero mire, Reyes Mate en otro libro por acá, creo que si no estoy mal, que se llama Justicia a las Víctimas, eh, lo recomiendo también mucho, ¿no? De Justicia a las Víctimas. Él trabaja esa pregunta de manera central. Eh, y él dice, claro, es decir, zonas grises, digámoslo así, zonas grises, se encuentran, se pueden ver en muchos, casi en todos los hechos victimizantes, y más cuando hay guerra informal, y es tremendo. Y claro, el victimario muchas veces sufre, ¿sí? Sufre porque, pues, o sea, hay que pensar un poco, por ejemplo, en el discurso de Posen, de Himmler, de este líder nazi, precisamente, en donde les decía, bueno, señores, aquí soldados alemanes, vamos a construir historia, vamos a dar historia, pero no es una historia que podamos dejar escrita, sino que, digamos, va a preservarse en la memoria, y habla un poco de esa fortaleza que tiene el nazi para, de algún modo, soportar lo que implica matar a otras personas, ¿no? Entonces, claro, hay toda una investigación ahí fuerte, fuerte sobre el tema de las afectaciones que traería al victimario los hechos que cometen. Pero no se puede dejar perder de vista, desde la posición de Reyes Mate, y yo realmente estoy de acuerdo con ello, la distancia que hay entre la víctima y el victimario y las perspectivas. Generalmente no es norma, se suele escuchar cuando un victimario habla frente a una comisión de la verdad, de las explicaciones que da sobre lo sucedido. Y muchas de ellas tienden hacia el fatalismo. Es que no podía hacer otra cosa, es que estaba obligado a hacerlo, es que aun si me hubiera resistido, los iban a matar. Sí, entonces siempre las explicaciones, no siempre, pero generalmente esas explicaciones tienden hacia la fatalidad de lo acontecido. Y esa fatalidad, el fatalismo, o sea, el hecho de que estaba como en el destino de la víctima, que tuviera que sufrir, que tuviera que morir, es a lo que se resiste la visión desde la perspectiva de la víctima. Desde la perspectiva de la víctima, no puede justificarse el mal, ¿sí? El mal es injustificable, y eso es la apertura como tal a la realidad del mal moral, ¿sí? De lo contrario sería una especie de mal natural, y el victimario cometió el mal porque era ignorante, porque estaba en pecado, ¿sí? O porque no vio las cosas y le faltó razón.
desde la perspectiva de la víctima, la justificación no se puede dar en esos términos, no hay justificación en esos términos. Y no se puede perder la figura de la víctima en la reflexión moral que hay sobre eso. Reyes Mate lo dice, también por ejemplo, lo señala la profesora Ángela Botero, ¿sí? Rodrigo Botero, a propósito del texto de Jana Merí. Y básicamente ahí como la línea de argumentación es que si perdemos las dos perspectivas, pues caemos en una especie como de relativismo moral y también de justificar el mal, de verlo como algo no humano, sino como algo natural. Gracias, profesor. Bueno, muchas gracias, Mario, por la pregunta. Rafael, le doy la palabra a la profesora Tulia. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Andrés. Buenas tardes a todos. Rafa, muchas gracias por tu conferencia. Muy interesante. Muchos de los aspectos que hoy nos has presentado yo pues no los conocía o no los había visto de una forma tan ampliada. Y te felicito porque pues has avanzado bastante, aunque creas que no, sí has avanzado. Quería preguntarte porque lo dejaste un poco suelto, o por lo menos yo lo vi así, un poco suelto, el problema del testigo moral, es decir, cobra una gran importancia al comienzo de tu charla, pero después se va como diluyendo un poco, y especialmente quisiera pues que nos ampliaras, o por lo menos para mí, que no me quedó tan claro, eso de que se convierte en justo consigo mismo cuando al mismo tiempo nos encontramos con ese punto negro que él efectivamente no podría, o siendo un testigo como cualquier otro, de todas maneras el testigo moral también se encuentra con estos agujeros, con estos puntos que no puede recordar, en donde está fragmentada su experiencia. Quisiera por favor que nos ampliaras un poco eso, porque me parece que es muy importante dentro de toda esta discusión. Gracias, Rafael. Claro que sí, profe. Tu pregunta siempre, como muchas otras que me has hecho en los dos textos muy difíciles, pero mira, profe, pues yo como lo veo es que el testigo moral, a diferencia del testigo político, parte de la experiencia de la suya, de la experiencia que él vivió sobre el daño, ¿no? Entonces, el testimonio, lo que lo caracteriza, es el hecho de testimoniar un daño que lo siente y que lo sufre en primera persona, ¿sí? Eso está presente en el narrador, yo lo veo así, porque claro, cuando el narrador Benjamin comienza a hablar de qué significa la narración como forma artesanal, están los elementos que rodean ese tipo de testimonios sobre el daño, lanza la idea de que deben provocar desconcierto y reflexión. Al final termina diciendo, el narrador es el justo que se encuentra consigo mismo, ¿sí? Si uno lo plantea en la figura del testigo moral, uno diría, bueno, pero el narrador no narra la experiencia de otro. Bueno, uno entendería que uno podría tratar de acercarse hacia el testimonio de un sobreviviente más como una escucha, y en ese sentido tratar de captar lo moral, la denuncia que hay sobre el daño en el testimonio del otro sobreviviente. Pero cuando uno es el sobreviviente, cuando la persona que va a hablar lo va a hacer de su padecimiento, viene un primer reto. Y es como hablar de algo que le genera confusión, que lo destroza, que le genera desconfianza. ¿Sí? Ahora, si yo voy a hablar de mi sufrimiento de una manera en la que mi pensamiento busca capturar y dominar mi propia experiencia del daño, pues creo que uno como que machaca más la experiencia. ¿Sí? La postura es ahí, cómo ese justo se encuentra consigo mismo de una manera en que cuida precisamente de lo que no puede hablar. ¿Mm? Perdona, pero ¿no se constituye eso en una contradicción entonces que impediría, por lo tanto, efectivamente que a su vez pudiera tener como esa categoría que efectivamente además institucionalmente también se le está como forzando a tener, es decir, el testigo moral? Y ya yéndonos a Margalit,
se le está pidiendo que sea como el gran testigo, ¿no? El que va a pasar a otras instancias y no solamente que se quede en la narración, sino que debe pasar también, por lo menos, a intercalarse con otros niveles como el jurídico, por ejemplo, ¿no? O el institucional. Entonces, no hay allí como unas fisuras o unas contradicciones complicadas, Rafael. Yo creo que sí se asocia al concepto o la categoría como de recuerdo compartido como la trabaja Margarita, ¿sí? Pero veo una salida, si no se piensa al testigo moral como un agente de memoria institucionalizado, ¿sí? Si no se le piensa como el narrador que, pese a la dificultad tremenda que representa contar lo que le ha pasado, siente esa necesidad de contarlo, ¿sí? Yo veo aquí, incluso aquí yo veo más a Jana Merí que a Levi un poco orientado hacia ese tema. Sí, dice Jana Merí, yo perdí la confianza en el mundo, perdí la confianza en las instituciones. Creo que el daño es irreparable, realmente el daño es irreparable. Pero me rebelo contra el hecho de que haya esa amortización de la historia, de que las cosas sigan normales, que las cosas se vean, o sea, ese daño se vea como la cuota que tuvo que pagar la humanidad, incluso para aprender de eso y pensarse de un modo diferente, pero ve él en eso una doble injusticia. Gracias, Rafael. Ese es un punto crítico que hay que seguirlo trabajando muchísimo porque es difícil encontrar allí esa, digamos, una salida a ese problema. Gracias, Rafael, muy amable. Pero muchas gracias tuya, Rafael. Ahora le doy la palabra a Steven Fava. Bueno, muy buenas tardes para todos. Le quiero agradecer al profesor Rafael por su exposición. Realmente me pareció muy interesante y hay cosas que podemos seguir esto ampliando. Sí, pues mi pregunta es algo pues también muy concreta y me permito leerla para no de pronto no decir alguna cosa que no es. En algunas o muchas ocasiones, las injusticias no están explícitas en nuestros ambientes, sino que están implícitas en la experiencia vital de quienes las padecemos o las padecen. ¿Cómo desentrañar estas injusticias cotidianas y cómo acompañar el dolor que de ellas emerge? Bueno, la pregunta es muy amplia, ¿no? Y de hecho, habría de pronto múltiples respuestas desde el ámbito en el que estamos hablando. Porque, pues, digamos, una cosa es el papel que juega un docente, por ejemplo, en un grupo en el que quizás hay personas que tuvieron, digamos, situaciones muy complicadas de violencia, ¿sí? Diferente pronto quizás a lo que se hace en otros ámbitos, desde el ámbito de la psicología, desde el ámbito del derecho. O sea, la respuesta puede tener diferentes maneras de abordarse, pero sí es importante tener presente una actitud, digo yo, una actitud que uno aprende o que uno ve claramente en el ensayo de Benjamin, y es la actitud de la escucha más que la actitud del que intenta comprender, así, desmenuzar, abstraer el dato, categorizar, comparar y demás, ¿sí? Es más bien como la actitud de dejarse interpelar precisamente por el testimonio, sobre todo porque en el testimonio de la víctima hay un silencio que, digamos, grita, es un silencio que grita, pero es un silencio que no se puede trabajar como se hace con otro tipo de experiencias, digámoslo así, cotidianas, ¿sí? Entonces, cuando uno se ve, por ejemplo, frente a un testimonio como el del Primo Levi, el de Jana Merí, lo que uno nota allí, claro, es un ejercicio muy interesante y estos autores son muy valientes a la hora de hablar, pero uno, digamos, entiende que hay un aspecto que no es difícil de trabajar y es lo que ellos sintieron, ¿sí? Es una actitud más de escucha que de interlocutor, digamos, de aquel que le exige al testigo que plantee su experiencia en un argumento coherente, ¿sí? O en una información o en una proposición que sea plausible
Entonces aquí esa exigencia que antecede, por ejemplo, un debate, ¿sí? Que está precedente a las reglas de un debate, quizás no es la mejor actitud frente al testimonio de una víctima, ¿sí? La víctima quizás no busca convencerlo a uno, no busca quizás a uno, digamos, darle una información plausible, verificable, no tendría cómo en ese caso, ¿sí? No va a llegar con las pruebas, quiere una escucha que esté abierto a recibir, a acoger ese testimonio de lo que le pasó. Muchas gracias, profe. Vale, Steven, muchas gracias. Gracias, Rafael. Rafael, hay una pregunta por Facebook, yo se la voy a leer por acá. Entonces pregunta José Jiménez. ¿Por medio de la fotografía se puede rememorar el pasado para la reflexión de las nuevas generaciones? Esa pregunta me ha tenido también, me ha acompañado muchos días y muchas noches, a partir sobre todo del documental de Abad, Jesús Abad, El Testigo, ¿no? No sé si de pronto lo han visto, porque pues él es el fotógrafo del Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿no? Digamos, él acompañó varios de los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica y pues Jesús Abad eh, nos da unas ilustraciones muy tremendas, pero a la vez es muy cuidadoso como las ofrece. En el documental él cuenta precisamente lo que para él ha significado ser testigo, a la vez de que también la familia de él, pues en la familia de él también hay víctimas, digamos, hay familiares que murieron en la violencia allá en Antioquia. Él también estuvo, digamos, vivió justamente el lugar donde se realizó la Operación Orión, fue a Bojayá justo cuando estaba el desastre completo. Y, y de todas sus fotografías aparecen unas que son, digamos, muy interesantes también para analizarlas desde otras perspectivas. Hay una en la que, por ejemplo, hay una novia con un vestido blanco larguísimo, se va a casar justo después de que hubo una masacre, ¿sí? Y hay un letrero allí en el pórtico de la iglesia que pide paz. Y él dice, esta es mi fotografía más surrealista, ¿no? Y aquí un poco está ese tema, ¿no? Cómo la fotografía, la imagen, asociada mucho al tema del surrealismo, recoge una experiencia que es desechada, que es dañada, que muchas veces busca ser invisibilizada y que de algún modo la trabaja, ¿no? Pues yo pienso que más que decir que sí o que no sobre la fotografía, esta es la investigación y la invitación, digamos, a que se trabaje, digamos, cómo representar lo traumático a partir de la fotografía. En eso yo soy muy ignorante en ese tema, yo no soy fotógrafo, tengo una hermana que sí, digamos, trabaja mucho en ese tema de la fotografía, es una dura en el campo, pero yo no sé muy bien. Me gustaría más bien de pronto acercarme a algunas investigaciones sobre cómo la fotografía logra capturar el asunto. Lo que sí diría es, a Jesús Abad, la forma en que ha visto el asunto, interesante. Le decían a él, ¿le gustaría relatar, fotografiar el conflicto en tal parte? Decía, no, a mí me basta y me ha bastado con el conflicto colombiano. Bueno, muchas gracias, Rafael. Le doy la palabra al padre Luis Fernando Benítez. Buenas tardes, Rafael, buenas tardes, qué alegría volverte a ver y gracias por tu exposición. Ve una pregunta, Padre, ¿cómo estás? a la luz de todos tus estudios que vienes haciendo, ¿tú cómo consideras el trabajo de la Comisión de la Verdad en Colombia? Padre, por favor. Otra gran pregunta, padre, pues antes de responderle, qué alegría verlo, padre. Qué Gracias. alegría verlo. Pues no sé, padre, yo la verdad no sé, no sé. Yo sé que, digamos, que, claro, como institución y lo que se está haciendo es súper importante. Es muy importante que la comunidad, que en Colombia hable de estos temas y que haya esa postura. Y yo creo que por lo que poco que sé, se está haciendo un buen trabajo en el sentido de que se está escuchando a las víctimas, se está escuchando como tal a las víctimas y ciertamente hay ya una experiencia ganada en otros países, en otros lugares, en donde se han hecho comisiones de la verdad. Esta es la primera comisión de la verdad en Colombia, ¿no? Las otras han sido como tal investigaciones o comisiones de investigación que han ofrecido informes sobre el conflicto.
Y en esos informes, pues, digamos, uno encuentra que está el tema, pero pues a veces se rehúye un poco lo que implica la consideración de un proceso de paz desde la perspectiva de la víctima, lo que la mirada de la víctima le aporta a la realidad, ¿sí? Y eso pues sería, yo creo, el punto de partida o el criterio para analizar cómo se está dando la comisión. Pero no, padre, yo tengo que ser muy honesto y no le puedo, digamos, dar como tal una opinión profunda sobre el tema porque no me he acercado mucho a la comisión. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Rafael, muchas gracias, padre. Yo quiero aprovechar que tengo la palabra, me aprovecho de este podercito que me otorgaron hoy para hacer una pregunta a Rafael y es, tiene que ver con la respuesta que usted le dio a Steven Pava, y es que usted decía que el testigo, digamos, debe tener una actitud de escucha, ¿sí? Entonces, como no juzgar, no suponer que estamos debatiendo. eh, entonces, digamos, yo se lo entendí un poco también como que hay que tener una actitud neutral ante la situación un poco, ¿no? Yo no sé si entender ese no juzgar como tener una actitud neutral. Y tener una actitud neutral, pues, es algo muy complejo, es algo muy complejo porque se trata de no juzgar ni para bien ni para mal, sino tratar, yo no sé, estar en el medio, no sé cómo sería eso posible. eh, y esto no es tanto, esto no es una crítica, no, es más bien como, si usted puede decir algo un poquito más sobre eso, cómo podría uno tomar ese tipo de actitud. De pronto es una pregunta también de corte psicológico y entonces es injusto que yo se la esté haciendo a usted. Eh, pero entonces me causó eso, digamos, eso me causó curiosidad porque creo que es algo importante y creo que todos debemos hacer eso en general cuando hay una situación, independientemente de la situación, pues bueno, tomemos una actitud neutral, miremos la situación con calma, con cabeza fría. De pronto eso es otra expresión para hablar de esa neutralidad, hablar de cabeza fría. ¿Mm? Entonces yo pensaba eso por un lado, por otro lado también pensaba como, bueno, también es muchas veces necesario tener empatía, comprender la situación del otro, ¿sí? Ver por qué está pasando. Eso, digamos, yo creo que ya no supondría una neutralidad, sino un poco ponerse en los zapatos de. Entonces, yo tenía como estas dos ideitas. En realidad no es una pregunta concreta, sino más bien es un comentario muy general. Entonces, quería ver usted de pronto qué podía decir al respecto. Gracias, profe Andrés. No, yo creo que es justamente lo contrario, no es tanto como asumir una actitud de imparcialidad. Finalmente, pues primero hay que preguntarse uno si eso de la imparcialidad realmente se da, ¿sí? Hay un esfuerzo de imparcialidad, ¿no? Pero creo que es lo contrario, profe Andrés, es más bien como precisamente situarse, o bueno, en ese ejercicio que no solo es de empatía, es más que de empatía, porque implica salirse uno de los esquemas propios, ¿sí? Para atreverse a ver, metafóricamente hablando, desde los ojos de la víctima. Claro, eso implica como tal asumir una posición de la víctima, que en el aspecto de la reflexión moral es importantísimo, porque como le decía, a la hora de mirar las razones que justifican o que intentan explicar o que intentan abordar y que tienden a juzgar precisamente el daño, desde la perspectiva del victimario se pueden perder, y de hecho incluso hasta desde la perspectiva de la gente de tercera persona, ¿sí? La víctima le ofrece a este análisis sobre el mal la posibilidad de verlo como algo real y algo causado por el ser humano, que así como el ser humano pudo haberlo hecho, también pudo no haberlo hecho. Y si hay capacidad de elección, entonces hay posibilidad de reflexión moral. Si no hay capacidad de elección, entonces caemos en fatalismos, caemos en determinaciones, en destinos. Es que estaba en mi destino que esto le iba a hacer yo a la víctima. Es que yo no tenía otra posibilidad. Desde la postura de la víctima, la cosa es diferente. Y no solamente es pues a lo que yo he podido llegar no solamente es una cuestión que está dentro del terreno de la filosofía moral, la reflexión moral, sino también tiene una implicación epistémica, ¿sí? La forma en que la víctima ve la realidad realmente es muy diferente a la forma en que nosotros la pensamos, pero ocultar o decir como yo no puedo,
como yo no puedo saber lo que le pasó a la víctima, entonces no existe, ¿sí? Eso es una ilusión. Decir que como yo no puedo, como la víctima no me pudo contar qué fue lo que le pasó, entonces no existe, eso es una ilusión. Y pues construir una realidad, ¿sí? A través de ilusiones, pues eso es un autoengaño. Vale, Rafael, muchas gracias. Bueno, no tenemos más preguntas por ahora. Yo le quiero agradecer mucho a Rafael por su exposición, por el tiempo que nos dio para compartir su investigación. A las personas que preguntaron también, muchas gracias, y a todos y a todas los asistentes al evento. Los invitamos a estar muy atentos también a los demás eventos que vamos a tener en el marco del coloquio Docentes y Egresados, también de todos los eventos que organizamos desde los programas de filosofía de la Universidad de San Buenaventura. Muchas gracias a todos, a todas, que tengan una feliz noche, que estén muy bien. Y Rafael, que esté muy bien, nos veremos cuando se pueda. Muchas gracias y muchas gracias a todos también por permitirme compartir este espacio. Muy amables. Que esté muy bien, hasta luego.